Finales del siglo XVIII. El comienzo de una historia que no se termina de contar. La independencia de Colombia, esta vez desde la pantalla chica. La historia en su paso por la televisión. Una historia con amores y guerras, héroes y villanos, gente del común como usted, como yo. Una historia real. Se viene en la mente. Entre los 80 y los 90, yo era una niña todavía, se realizaron en Colombia varias producciones de género histórico basadas en las luchas independentistas de una calidad impresionante y una fidelidad histórica que convirtieron este material en un recurso de construcción colectiva de memoria, pedagogía y entretenimiento que utilizaba la televisión como un amplificador del mensaje cultural. En ese momento se asumieron muchos retos para lo que significaba realizar producciones de ficción histórica de alta factura. Presupuesto, equipos, los actores más destacados del momento, extras, muchos extras, locaciones, arte y además historias y personajes que lograban conectar al público sin romper con los imaginarios y los nombres que teníamos desde la escuela. Así fue como escritores y realizadores se valieron de la investigación, de los relatos de la cotidianidad y del registro de los hechos para crear los contenidos que hoy constituyen la memoria histórica audiovisual de Colombia. Bajo esta premisa nacieron series como Revivamos nuestra historia, crónicas de una generación trágica y de amores y delitos, con el cual vamos a hacer un ejercicio muy chévere, pero sobre todo muy interesante al que me han invitado y espero no rajarme. Reconstruir el camino hacia la independencia a través de algunos fragmentos de estas producciones para entender la historia no solamente como un suceso, sino la manera en que fue recreada desde lo audiovisual. Conocer detalles inéditos y divertidos de estas superproducciones, aclarar dudas históricas y refrescar la memoria. Volver a disfrutar de un material que además de entretenido es muy edificante. Créanme, lo que uno no sabe de historia se lo aprende viendo estos programas. Y es que para ser contada, la historia atraviesa la cabeza y el corazón. Por eso nunca será la misma, pero siempre tendrá emoción. Pero bueno, volvamos al comienzo porque es que todo esto tiene un detonante. Esta historia comienza en las postrimerías del siglo de las luces. En nuestra pequeña ciudad la vida transcurría sin mayores avatares, hasta este año del rey de 1781. Resulta que a finales del siglo XVIII, debido a las guerras europeas, los reyes españoles de la Casa Borbón, que eran quienes nos tenían colonizados, se vieron obligados a buscar recursos económicos en las colonias, es decir, con nosotros. Lo siento, señor virrey, pero traigo instrucciones precisas de don José de Gálvez y del rey don Carlos III. La Real Hacienda se ha convertido en un desastre y yo vengo a organizarla. Y no permitiré que nadie lo impida. ¿Comprende? Y para eso realizaron una serie de reformas económicas en la administración de las rentas públicas que afectaron de una manera drástica no solamente a los criollos, sino también a los indígenas y a los mestizos, cambiando la vida como se conocía hasta ese momento y sembrando un conflicto en la búsqueda de la libertad. Solo quiero que comprenda que el pueblo no resistirá a un impuesto más. Deberíamos ayudarlo, en lugar de apabullarlo con disposiciones que no entenderá y que solo pueden despertar su ira. Usted tiene sus razones, señor virrey. Pero yo también tengo las mías. Usted parece haber olvidado que esta es una colonia de España y que como colonia tiene la obligación de respaldar a la corona. En ese momento las cosas ya se estaban complicando. La gente empezó a verse afectada no solo por los cambios a nivel económico, sino también a nivel social. La inconformidad no se hizo esperar y las manifestaciones comenzaron a aparecer. Y no se imaginan por boca de quién. De una mujer, sí, porque casi todas las revoluciones han sido iniciadas por mujeres. Sí, porque una avispa se mata de un manazo, pero a un enjambre no lo para nadie. En 1979 sale al aire uno de los programas culturales más importantes de la historia de la televisión colombiana, Revivamos nuestra historia.
un dramatizado histórico en formato de serie donde se recrean los momentos claves de la historia de Colombia. Duró al aire 6 años y se emitía todos los domingos a las 8 de la noche, reuniendo a la familia y dando tema de conversación para toda la semana. Una producción sin precedentes que abrió con éxito el espacio de los dramas históricos en la televisión, medio donde los artistas y técnicos encontraron un lugar para desarrollar su oficio y los espectadores colombianos se hicieron un imaginario audiovisual de la nación. Es tal su importancia histórica y cultural que fue utilizado como material pedagógico en los colegios y ahora se encuentra en proceso de restauración. Fue el primer programa emitido en colores en su totalidad y también el primero en realizar escenas en exteriores, cosa que para ese momento era bastante complicado por lo robusto de los equipos, lo costoso y lo riesgoso que esto podía resultar. Sin embargo, esta serie era una serie que estaba por encima de todos los estándares. Bajo la dirección general del historiador cartagenero Eduardo Lemaitre y la realización de Promec Televisión, la dirección de Jorge Alitriana, Fernando Soto, Pablo Rueda Arciniegas, Alberto Upegui Acevedo y Julio Luzardo, con la investigación y guiones de Carlos José Reyes. Precisamente esta producción pertenece en las 2 primeras escenas que vimos antes y la que viene, donde Manuela Beltrán, interpretada por la maravillosa Dora Cadavid, discute con unos guardas que quieren cobrarle la alcabala, que era como el impuesto nuevo de la época. No es que me haga la sonza, es que no entiendo nada. Compró el arroz, ¿no es cierto? Claro que lo compré. A Manuela Beltrán nadie le regala nada, porque yo no le regalo a nadie nada en mi tienda. Vendo, pero también compro. Confesión se llama eso, si mal no estoy. Compró el arroz, ¿con qué lo pagó? Con 2 ovillos de hilo delgado. Eso quiere decir que no ha pagado el impuesto. ¿Impuesto de qué? La alcabala. Compró el arroz, ¿no es cierto? En lo cierto está. Pero no hice el negocio, ni con reales, ni con cuartillos. Simplemente cambié una cosa por otra. En el Socorro el hilo se utiliza como moneda, y usted lo sabe, porque no es tan joven. Así que, al comprar y vender, tiene que pagar alcabala. Y nosotros vinimos a cobrársela. Allí ella nos ratifica por qué la valentía y el ímpetu y manifestación de la mujer fueron tan importantes en los inicios de las revueltas comuneras. Y como no entiendo nada, no pago nada. Bien. Quien no paga no ha comprado. ¡Malditos! A ver, usted bote esto. ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Chapezones, malditos! ¡Malditos! También pongan mucha atención a las siguientes escenas. Pertenecen a Crónicas de una generación trágica y de Amores y delitos, títulos de 2 producciones históricas con un común denominador. Ideas originales de Gabriel García Márquez, lo que las convierte en piezas invaluables para la cultura y la memoria del país, en las que comenzaron a contar los inicios de la independencia. ¡Abajo! ¡Los impuestos de Gutiérrez de Piñeres! ¡Al gobierno! Que Dios Santísimo y el Rey nuestro Señor lo guarden muchos años, reverencia. Que Dios Todopoderoso sea contigo. Marqués, mi buen amigo, cuánto celebro volver a verlo. La vida es puro azar, Francisco Berbeo. ¿Quién hubiera podido pensar que nos volveríamos a encontrar en semejantes circunstancias? Y bien, generalísimo, ya estamos listos para iniciar una conversación y llegar a un acuerdo para la paz. La exigencia usted ya la conoce, reverencia. Se trata de la abolición inmediata de los gravámenes que nos ha impuesto el regente Gutiérrez de Piñeres. La revolución de los comuneros. 20.000 hombres y mujeres amenazando con tomarse Santa Fe de Bogotá, capital de la Nueva Granada. Pero hasta ahí llegaron las revueltas, que dieron como resultado la firma de las capitulaciones en mayo de 1781, en las que la corona se comprometía a eliminar gran parte de los impuestos y rebajar otros como los del tabaco y el aguardiente. El arzobispo es el garante personal de las capitulaciones. Él es un representante divino y la palabra de Dios no puede ser puesta en duda. Ya no es necesario marchar a Santa Fe. Dios está de nuestro lado.
Los impuestos todos han sido abolidos. Es hora de que volvamos a nuestro trabajo y nuestras familias. Ya es hora de regresar a casa. Pater noster qui cincelli, sanctificetur. Pareciera el fin del conflicto, pero aunque este primer intento de revolución había sido apagado, la semilla quedó sembrada en el corazón de los neogranadinos. En 1991, Gabriel García Márquez, junto a la productora Audiovisuales, iniciaron un proceso de creación de unos guiones que escribió en su versión final Estela Malagón. Crónicas de una generación trágica, idea original de Gabo, quien era un apasionado conocedor y difusor de la historia de nuestro país. Una serie de 6 relatos que salieron al aire en 1993 y que cuentan la vida de una generación de jóvenes criollos durante el virreinato entre 1781 y 1816, narrada a través de la vida de Antonio Nariño, encarnado por Luis Fernando Montoya, que en paz descanse, y en la que participaron 72 de los más reconocidos actores del cine y la televisión colombiana. María Elena Doerin, Armando Gutiérrez, Andrés Felipe Martínez, Yuldor Gutiérrez, Alejandra Borrero, Diego Vélez, Humberto Dorado, Julio Medina, Marcela Gallego, Waldo Urrego, Angie Cepeda, Fabio Rubiano, Juan Sebastián Aragón, Edgardo Román, María Eugenia Dávila, Juan Fischer, Gustavo Angarita, y claro, no alcanzo a mencionarlos a todos porque es que era realmente épico tener a todo este talento reunido en una misma producción. Además de 4.000 extras que llegaron a participar en las escenas de manifestaciones y batallas, la fidelidad histórica expresada en todos los elementos de diseño de producción y dirección de arte, las narrativas de ficción histórica que exploraban caminos válidos para contar los sucesos basados en las investigaciones, documentos y conocimientos que le permitían a los historiadores y escritores llenar vacíos dramáticos, crear diálogos, construir entornos, hacer algo que se llama el tratamiento creativo de la realidad. Porque toda historia que sea contada se convierte en un relato permeado por la subjetividad de quien lo cuente y de las necesidades de la historia. Nuestros corazones arden por emprender la campaña que defenderá la nueva patria. No imaginamos cuánto nos va a costar, ni cuántos sacrificios nos va a demandar. Como por ejemplo, la escena que vamos a ver a continuación, donde José Antonio Galán sostiene una conversación con Antonio Nariño, cosa que según las referencias históricas nunca sucedió, comenzando porque Galán era mayor que Nariño, pero que en la serie plantea desde 2 próceres de la independencia un giro en el conflicto y una información importante para el avance de la historia. Si el rey se enterara de los trabajos en estas tierras, según dicen, no le temblaría la mano para defendernos. Son sus ministros quienes cometen en estas tierras las más terribles villanías. Sus corazones son crueles e insensibles. Y el único recurso que nos queda para defendernos es la fuerza de nuestra unión. Todos somos bautizados. Solo a un tribunal celestial corresponde juzgar quién tiene razón. El único tribunal que decidirá está aquí, ahora mismo, en esta tierra. Sus capitulaciones no van a ser aceptadas. Ellos dicen que son arrogantes. Las cosas en la Nueva Granada parecían haberse calmado, pero no, obvio que no. El virrey no aceptó las capitulaciones y envió al ejército español con el fin de imponer la autoridad sobre los comuneros. Y esto llevó a una nueva rebelión comandada por José Antonio Galán, Isidro Molina, Lorenzo Alcantús y Manuel Ortiz, algunos de la llamada generación trágica. Pobre gente. Aunque tengan razón, van derecho para el infierno. El ejército del rey los va a destrozar. ¿Usted ve lo que yo estoy viendo? Pero no me extraña si le regaló los caballos. Una cosa es que les dé los caballos y otra que permita que le destruyan el estanco. No lo pierda de vista, ¿oye? Viejo zorro. Esta vez no se va a salir con la suya. ¡Tomar el camino hacia Marengo! ¡Pueden hacerlo ahora! ¡Viva el rey! ¡Abajo el gobierno! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero estas protestas tampoco llevaron a nada. Y por el contrario, fueron drásticamente reprimidas por las autoridades, quienes apresaron a los líderes y los ejecutaron en enero de 1782.
Sus cuerpos fueron mutilados y sus cabezas fueron expuestas en Santa Fe y otras poblaciones de la Nueva Granada. Cabe aclarar que estas revueltas tampoco proponían la separación de la monarquía española, solo buscaban mejorar condiciones económicas y sociales, pero fue tal el nivel de represión que permitió plantear los movimientos independentistas. En la última escena veíamos a un galán interpretado por Fernando el Flaco Solórzano enfurecido, destruyendo el estanco de tabaco administrado por la familia Millán en la película Bituima 1780, parte de la trilogía de Amores y Delitos, una propuesta hecha por Audiovisuales a partir de una idea original del Nobel García Márquez, 3 largometrajes producidos en formato de cine para ser emitidos en televisión. Una megaproducción que en su momento requirió una inversión sin precedentes y que requirió la participación de cerca de 1.500 extras. Escrita por Juana Uribe, Humberto Dorado y Heriberto Fiorillo y la asesoría de reconocidos investigadores e historiadores, contó con un elenco de lujo que incluía a Marcela Gudelo, Orlando Valenzuela, Juan Pablo Franco, Humberto Dorado, Alina Lozano, Álvaro Bayona, Luis Eduardo Arango, Magali Caicedo y Robinson Díaz. En este proyecto se sumaron 2 cosas muy oportunas: la pasión por el cine y las ganas infinitas de Gabo por seguir contando historias a través de la televisión para llegarle a más gente, con la necesidad de los historiadores e investigadores de que sus trabajos vieran la luz. Lo que dio como resultado que en 1995 estas 3 películas se estrenaran en la pantalla chica: Bituima 1780, El alma del maíz y Amores ilícitos. 3 historias que mostraban las relaciones de poder, las visiones de amor y la fuerza de las tradiciones en la sociedad colonial de 1700. Todo cambio inicia con un despertar. Ese momento en el que abrimos los ojos en la historia se llama la Ilustración, un movimiento cultural e intelectual de origen europeo muy importante para la humanidad que lucha contra el absolutismo y la nobleza y que fue de gran influencia en América para generar las ideas de independencia. Y si no, que lo diga Antonio Nariño, quien en esta escena marcó un antes y un después para la historia de nuestro país. Desconocimiento de los sagrados derechos del hombre por parte de ciertos reyes y de quienes gobiernan en su nombre es la causa de todas las calamidades que experimenta la humanidad. Todos los hombres nacemos libres e iguales. Busquemos los medios para transformar las tinieblas en luz. Felicitaciones, Antonio. Es un excelente homenaje a las doctrinas. Te faltó especificar en particular a los detestables reyes españoles. Crónicas de una generación trágica. Antonio Nariño imprime y lee la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano de una versión sacada en París en 1790, momento que sigue siendo muy valioso 200 años después. Conocer nuestros derechos realmente podría cambiarlo todo, pero después de su divulgación debieron ser recogidos, pues generaron alarma en las autoridades coloniales. Las reformas borbónicas buscaban modernizar las colonias, descubrir las riquezas de la tierra y aumentar los impuestos que permitieran hacer más eficiente la administración pública, y con ellas llegó la Ilustración de la mano del virrey José Manuel Espeleta, quien apoyó la expedición botánica que el sabio José Celestino Mutis hizo para descubrir los tesoros vegetales de nuestros territorios. Buenos días, venerables doctores. ¿Para dónde marchan tan temprano? Nos ocupa una exploración científica, padre. ¿Y se van ahora que amenazan tan graves peligros? Es importante, padre Rosillo. Por eso Dios nos protege. Cuídese, padre. Recuerde que los caminos están difíciles. Vamos, 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 vamos. Buen viaje. Ya lo sabrá, padre, ya lo sabrá. Hemos encontrado un tesoro. Y justo aquí es donde aparece el nombre del sabio Francisco José de Caldas, quien llegó a encabezar el movimiento ilustrado utilizando la ciencia y la política a favor de las ideas de la revolución e independencia. Pero por cuestionar el orden de las cosas, varios miembros de la Ilustración, entre los que estaba Antonio Nariño, fueron juzgados y enviados presos a Cádiz en 1796, de donde regresarían para participar en el proceso de independencia. Por eso los llamaban los precursores, los que abrieron el camino, los que se atrevieron y no desistieron, los que se llevaron, pero volvieron para buscar la libertad. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió a España, tumbó al rey Fernando VII y lo reemplazó por José Bonaparte.
Esto quería decir que en las colonias de América había mucha incertidumbre sobre el mandato y la corona, y ante esto, en muchas partes se comenzaron a establecer juntas que reclamaban su propia soberanía, mientras el rey era liberado. Mientras tanto, en Santa Fe un grupo de notables se reunía con aires de conspiración y aprovecharon la visita del comisionado regio Antonio Villavicencio, quien venía a buscar apoyo para llevar a cabo su estrategia e iniciar un movimiento de independencia. Y fue allí donde se dio origen a quizás una de las escenas más significativas de la independencia de Colombia. Buenos días, señor Llorente. Buenos días, señores. Necesitamos un bello florero para el banquete en honor de un regioamericano. Sí. ¿Cómo es? Tenéis muy buen gusto. Es el más fino, importado directamente de las groserías de Córdoba. Es el más caro, os lo advierto. El florero de Llorente, símbolo de la independencia. Tema obligado en las escuelas donde seguramente muchos no entendimos por qué tanto problema por un jarrón. Usted no me ha comprendido. Lo estamos solicitando en préstamo. ¿Cómo? ¿Pero qué pensáis? En ese caso os vendo uno más barato, ¿ah? Es para una ocasión muy fina y la mesa merece el adorno más exquisito. Vamos, vuestro padre es muy acaudalado. En cambio, pues yo soy un pobre tendero y no puedo arriesgar así la mercancía, ¿no? ¿Quién respondería en caso de que se volviera trizas? La pieza tiene vidrio con óxidos de plomo, esmaltes de cobre, pan de oro, polvo de oro y oro coloidal en la corona. Pero resulta que este fue solo un pretexto, parte de la estrategia para provocar al comerciante español José González Llorente, pedir prestado el costoso florero y argumentar que él estaba insultando a los criollos. ¿Qué dice? ¿Insulta usted a los americanos? Buenos días, don Pepe. ¿Tiene usted clientes esta mañana? ¿No saluda usted al sabio? Se atreve a semejante grosería porque don Francisco es americano. ¡Este infame chapetón ha osado decirnos que se cagan los americanos! ¡Ha dicho que se cagan los americanos! ¡Ah, desgraciado chapetón! ¡Yo no he dicho nada! ¡Que yo no he dicho nada! ¡Abajo los chapetones! Generando la revuelta popular en contra del virrey Antonio Amari Borbón el 20 de julio de 1810, cuando lo obligaron a conformar una junta de gobierno que suscribió el acta de independencia, en la que se declaraba la autonomía del nuevo reino y se reconocía la autoridad del rey Fernando VII, si éste llegase a ser liberado, claro está. A este suceso se le conoció como el Grito de la Independencia de Santa Fe, que más que significar la misma, marcaba el verdadero inicio de la lucha por su consecución, así como ya lo habían hecho otras ciudades. Todo este embrollo tuvo lugar en una esquina muy conocida en la ciudad de Bogotá, exactamente en la carrera 7ª con calle 11, conocida como la Casa del Florero, donde reposa parte de esta pieza histórica, que después de la revuelta pasó de la tienda de Llorente a diferentes casas bogotanas, hasta llegar a la casa del pintor Epifanio Garay, quien lo donó al Museo Nacional de Colombia en 1882. Al principio la idea de independencia era parcial, se trataba de un tema de autonomía, pero debido a los enfrentamientos que hubo con las autoridades coloniales, rápidamente se convirtió en un deseo de independencia definitiva. Así que había que pensar en una manera de gobierno propia, y ahí fue cuando comenzaron los enfrentamientos internos entre los criollos, precisamente entre los federalistas y los centralistas, liderados en ese momento por Antonio Nariño y Camilo Torres. Y por ponerse a pelear entre ellos, la corona había regresado con más furia que antes y los encontró distraídos y debilitados. Comenzaba la época del terror. Tenemos que pelear o estaremos a su merced. No hay que perder tiempo. Hay que movilizar al pueblo de inmediato. Las mujeres y los niños a las iglesias. El resto a levantar barricadas por toda la ciudad. El grueso de la defensa San Victorino. Yo me encargo de los cañones. Antonio Nariño estaba en todas, por decirlo de una manera coloquial. Por eso es que su nombre aparece en diferentes momentos de la historia y las producciones audiovisuales se valen de su personaje para narrar muchos de los acontecimientos de camino a la independencia. Fue un político y militar con más destrezas en lo primero. Conocido como el precursor, fue secretario del primer Congreso Neogranadino, presidente de Cundinamarca, vicepresidente de la Gran Colombia. Estuvo preso largos periodos y siempre regresó para luchar por la liberación. Se declara
el desconocimiento total y la independencia absoluta de la corona española y de su rey Fernando VII. Ahora no reconocemos otro gobierno que el nuestro, libre, independiente, soberano, nombrado por el pueblo. ¡Venga! ¡Viva la República! Habló, gritó, declaró, resistió, luchó. ¿Qué no hizo con su reverencia? Como en la escena de Revivamos Nuestra Historia de la serie Nariño el Precursor, interpretado por el actor Gustavo Angarita, cuando le permite a su hija Mercedes encender una mecha de cañón en Santa Fe el 9 de enero de 1813 durante la defensa del ataque federalista. El señor Domínguez lo ve todo desde las posiciones donde está colocado. Estas son las posiciones de los carracos. Y uno de sus grupos de avanzada no demora en aparecer por allí. ¡Ya vienen! ¡Soldados! ¡Prepárense que ya vienen! ¡A defenderse! ¡Ay, qué bueno, papá! ¿Me dejas encender la mecha? Pero, Chinita, ¿cuándo se evitó que una mujer haga algo semejante? ¿Y cuántas cosas no se han visto en estos días que nunca habían ocurrido? Merceditas, este no es un juego de niños. Lo sé, pero si la hija de Antonio Nariño lo hace para dar ejemplo, ¿cómo podrán después los soldados negarse a hacerlo? Aplica el botafuego al cañón, pero ten cuidado. Su capacidad de movilización y carisma hacían que el pueblo lo siguiera, creyera en él y lo tuvieran como referente, como lo era para el cronista José María Caballero, quien escribió un diario que se considera una de las fuentes primarias de los hechos de 1800 y, por lo tanto, parte de las historias contadas de las producciones que estamos viendo hoy. Se concluyeron los tratados con los carracos y todos los presos salieron libres. Eso está muy bien. ¿No le parece, maestro Caballero? Yo no creo que salga nada ventajoso para Santa Fe. Hay mucha condescendencia. No sé, esto está muy feo. El presidente Nariño no quiso castigar a nadie. Es mejor que vuelva la paz. Con tantas guerras civiles ya estábamos acostumbrándonos a matar. Algo similar que con el cronista y pintor José María Espinosa, que participó en las fuerzas organizadas por Antonio Nariño, reconocido retratista de próceres de la independencia. Es por eso que usted se la pasa horas enteras dibujando, ¿verdad? Pero claro. Ya todos vienen y se reúnen. El oidor Miñano de Quito ha regresado. Y tantos otros que eran enemigos del presidente ahora vuelven a saludarlo. Pues a mí todo esto me parece muy bien. Que desaparezcan las rencillas y que la patria se una. Pues yo no lo creo tanto así. Ojalá lo fuera. Pero ya verá en qué va a parar tanta benevolencia. El Congreso no demora en tomar su desquite. Y será entonces cuando los chapetones se aprovechen para volvernos a subyugar. Y todo por las desavenencias entre nosotros. Es usted muy pesimista, maestro Caballero. Yo no creo que eso suceda. Ojalá no fuera así. Pero yo lo temo mucho. Pintó escenas de batallas, algunas de ellas vivencias suyas y sobre las que se sembraron los imaginarios visuales de lo que fueron los personajes y los entornos de la independencia. Para ese momento ya habían derrotado a Napoleón y el rey había retomado su lugar ordenando la reconquista de las colonias, para lo que ordenó una expedición que estuvo al mando del general Pablo Morillo, el pacificador. A veces la demasiada confianza genera grandes desilusiones. Mi general, noticias de Venezuela. En su debido momento le diré qué sucede en Riley. Por ahora ya sé quiénes son los americanos. Sus hipócritas manifestaciones de simpatía no son más que hijas de la adulación y el temor. Pero ahora van a saber en Santa Fe quién es el general Pablo Morillo. ¡Aranjuez! ¡Sígame! ¡Ah!
un experimentado veterano de guerras napoleónicas que vino a imponer la autoridad del rey de España en el nuevo reino de Granada. El ejército de Reconquista contaba con más de 12.000 hombres que llegaron por Venezuela y después se tomaron Cartagena, logrando la rendición de la resistencia debido a la muerte de 6.000 personas por hambre y enfermedades. Después de ese sanguinario hecho vinieron la toma de otras regiones y los tribunales militares que juzgaban a los involucrados con la revolución e incautaban bienes para el sostenimiento de sus ejércitos. Los miserables han implorado perdón, manifiestan no ser responsables de nada, pero juran lealtad a su majestad. Dicen que no son responsables, que fueron engañados, mi general. Infelices. Son los hijos del pueblo que fueron explotados por esos ambiciosos. Pero no es tan culpable el brazo que hiere como la cabeza que manda. Mi general, hay que enviar mensajes por todo el reino. Si queremos hacernos a los principales, tenemos que ofrecer recompensas, puestos, ascensos a civiles y a militares. ¿En verdad juráis ser fieles al gobierno de su majestad, tal como lo decís? ¡Sí! Entonces, en nombre del rey, yo os perdono. General, que abran las puertas de la cárcel y dejen libre a esta gente. Estos tribunales ordenaron el fusilamiento de los promotores de la independencia en todas las regiones de la Nueva Granada, entre los que se encontraba el sabio Caldas, quien acusado de traición al rey fue fusilado. Así se perdía de manera trágica toda una generación. ¡Apunte! ¡Fuego! ¡Descansen! España no necesita de sabios. La misma suerte corrieron muchos otros mártires. Jorge Tadeo Lozano, José María Carbonell, Camilo Torres. Se calcula que más de 150 hombres y mujeres entregaron su vida en la época del terror. Sí, también las mujeres revolucionarias como Antonia Santos y Policarpa Salabarrieta fueron fusiladas por estar del lado de la revolución. Los mártires de la República, la primera generación de la independencia, formados con el pensamiento ilustrado y a los que se les hace un homenaje con el Monumento de los Mártires de la Patria, inaugurado en 1880 en la hoy Plaza de los Mártires en el centro de Bogotá, que en la época de la independencia era conocida como la Huerta de Jaime, terreno que se hizo famoso por haber sido usado por las tropas españolas entre 1816 y 1819 para ejecutar las penas de muerte de muchos líderes criollos patriotas y gente del pueblo. Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Cuando cumplo este dulce deber, me liberto de la inmensa autoridad que me abrumaba, como de la responsabilidad ilimitada que pesaba sobre mis débiles fuerzas. No dice el espíritu No irá a renunciar. Eso lo decidirá el Congreso. Estas deben ser propias para el pueblo que se hace. ¿Cómo pueden en estos momentos los civiles asumir el manejo de la guerra? Grado de libertad que la Constitución La guerra no, puede sufrir, que nos pertenece, a la religión de los habitantes, de la República. a sus inclinaciones, La República es creación de nuestras armas. a su número, Y también las leyes, general a su Anzoátegui. comercio. El general Bolívar no solamente es un militar, tiene pensado presentar un proyecto de Estado al He aquí el Congreso. código que debemos consultar y no el de Washington. Yo abandono a vuestra soberana decisión la reforma o la revocación de todos mis estatutos. Pero yo imploro la confirmación de la libertad absoluta de los esclavos, como imploraría mi vida y la vida de la República. La reunión de Venezuela y la Nueva Granada en un grande Estado ha sido el voto uniforme de todos los pueblos y todos los gobiernos de estas repúblicas. La suerte de la guerra ha verificado este enlace tan anhelado por todos los colombianos. De hecho, estamos incorporados. Al contemplar la reunión de esta inmensa comarca, mi alma se remonta a la perspectiva colosal que ofrece un cuadro tan asombroso. Dignaos, legisladores,
acoger con indulgencia la profesión de mi conciencia política, los últimos votos de mi corazón y los ruegos fervorosos que a nombre del pueblo me atrevo a dirigiros. Señor, empezad vuestras funciones. Yo he terminado las mías. Estuvo liderada por el general Simón Bolívar, quien nombra en Angostura como brigadier general a Francisco de Paula Santander para que comande las fuerzas para la independencia de Casanare, única provincia de Nueva Granada que no había caído en manos de los españoles y que fue declarada libre el 18 de diciembre de 1818. En enero de 1819 empezaron a desembarcar las legiones británicas integradas por hombres experimentados en la guerra y que acompañarían a las tropas patriotas en la campaña libertadora. El 15 de febrero de 1819, Bolívar reúne el Congreso de Angostura, donde se sentaron las bases para la constitución de la República bajo la presidencia de Francisco Antonio Sea, reconociendo que ésta debía estar bajo el dominio de las leyes y no de las armas. Una escena doblemente histórica, ya que su recreación está inspirada en la obra Discurso de Bolívar ante Congreso de Angostura del pintor venezolano Tito Salas. Don Francisco Antonio Sea ha sido elegido presidente del Congreso. Señores generales, jefes y oficiales, mis compañeros de armas, contando con vuestra sumisión, voy a darle en mi nombre y en el vuestro las más claras pruebas de nuestra obediencia, entregándole el mando de que yo estaba encargado. El hombre de las dificultades. Un valioso aparte de la serie Revivamos Nuestra Historia, que se emitió entre 1980 y 1981. 40 capítulos de 1 hora dedicada a la vida de Simón Bolívar, interpretado por Pedro Montoya, quien en su momento se apropió de su personaje de una manera pasional. Esta serie estuvo dirigida por Jorge Alí Triana, con guión e investigación de Carlos José Reyes y asesoría histórica de Abelardo Forero Benavides, Alberto Miramón, Abel Naranjo Villegas y Alfonso Palacios Rudas. Fue aclamada por la audiencia y premiada por la crítica. Obtuvo galardones al mejor libretista en los premios Esmeralda y por mejor investigación histórica en los premios Simón Bolívar. El desorden se ha sembrado en las filas insurgentes. Esos pobres desgraciados están confundidos. ¡Viva España! ¡Ya ni Dios me quita la victoria! Una vez organizadas las tropas, Bolívar se enfrentó a la dificultad de escoger las rutas de movilización y decidió tomar el camino de Pisba, que aunque más frío y agreste, estaba menos vigilado por los realistas. Varios días después, y luego de sortear varias escaramuzas y del triunfo en Payas, dieron un fuerte golpe al ejército realista que se encontraba en Gámeza bajo las órdenes del general Barreiro. Es Bolívar, coronel Barreiro, no caben dudas. El general Morillo no pudo vencerlos, pero nosotros tendremos ese honor. ¡Mande la caballería y remátelos! ¡Sí, señor! Antes de que llegue la noche, los habremos liquidado. ¡Viva España! Coronel, trate de salir de aquí. Muchacha, ¿cómo hiciste para llegar hasta aquí? Las mujeres no deben estar aquí. ¡Ay, vamos, andando! No me toques de ese brazo. Se ha portado mal. Debemos castigarlo por no haber aguantado. Muévase, coronel, andando. Apúrele, levántese. Apóyese en mí, coronel. Coronel, salve usted la patria, le gritó Simón Bolívar ese 25 de julio de 1819 al general Juan José Rondón, quien llegó con 14 lanceros a reforzar las fuerzas patriotas, logrando un importante triunfo sobre los realistas en la conocida batalla del Pantano de Vargas, decisiva para la liberación de la Nueva Granada y en honor a la cual se levantó en Paipa el monumento a los lanceros del artista Rodrigo Arenas Betancourt. Se nos vino la caballería y se perdió la batalla. No se va a perder, mi general. Si ni yo ni mis jinetes hemos peleado, déjenos hacer una entrada. Haga lo que pueda. Coronel Rondón, salve usted la patria. Los que sean valientes, síganme, porque en este momento triunfamos.
Más de 100 actores destacados de la historia de la televisión nacional, 700 extras y casi 800 soldados facilitados por el Ejército Nacional de Colombia para recrear las escenas más épicas y emocionantes batallas de la campaña libertadora de la Nueva Granada. Tendremos que abandonar el campo. Vamos a Paipa, donde esperaremos refuerzos del virrey Sámano. Una vez derrotados, Barreiro y sus tropas se dirigieron a Paipa por el río Teatino esperando el apoyo desde Santa Fe, mientras Bolívar ordenó a Santander y Anzoátegui movilizarse por el Camino Real. Estos movimientos llevaron a que las tropas se encontraran en el puente de Boyacá, donde se desarrolló una batalla que culminó con la derrota de las fuerzas realistas y la captura de Barreiro, lo que motivó la huida del virrey Juan de Sámano hacia Cartagena. Sí, señores, la batalla de Boyacá, una escena audiovisualmente recreada a partir de una obra de Martín Tovar y Tovar de 1890. El puente es el objetivo principal. ¡Soldados, saquen de ahí a los realistas! ¡Escapar a los jefes! ¡Soldados! ¡Alcancen a los que huyen! Escenas como estas hicieron de Bolívar, el hombre de las dificultades, un referente histórico de impacto internacional, visto no solamente en Colombia, sino también en Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá, Cuba y canales de habla hispana en Estados Unidos, que como si fuera poco, contó con la dirección musical del maestro Blas Emilio Atortúa, quien con la Orquesta Filarmónica de Bogotá grabaron más de 36 temas originales. Gracias al triunfo de la batalla de Boyacá, Bolívar entró triunfante a Santa Fe el 10 de agosto. Pero pasaron muchos días para que el ambiente militar tomara calma y se diera una estabilidad política y administrativa en el país. Simón Bolívar regresó a Angostura para iniciar el proyecto de creación de la Gran Colombia. Con el centro del país libre pudo organizar las campañas que llevarían a la liberación de la costa atlántica, Antioquia y Venezuela. Pero no todo el país quería ser liberado. El sur de Colombia, en particular Popayán y Pasto, permanecían en manos realistas. Yo le dije que se quedara encerrado en su casa, que no se metiera en nada. Pero esto no hubiera ocurrido si hubiera tenido un arma en la mano. Señora, nosotros lo vengaremos. Como no siempre todos estamos de acuerdo, la independencia tuvo sus detractores dentro del mismo territorio de la Nueva Granada, la resistencia pastusa. Resulta que las buenas relaciones de la corona española con los habitantes del sur del país, en su mayoría indígenas y mestizos, hicieron que los sectores populares se opusieran a la independencia propuesta por los patriotas, por lo que entre 1809 y 1811 los pastusos hicieran resistencia a los diferentes intentos por vincularlos al movimiento revolucionario. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí? Nosotros peleamos contra esos rebeldes asesinos que mataron a su hijo, ya tanto inocente en Pasto. Vamos a seguir luchando por él, por todos. Rechazo que se hizo más fuerte cuando se negaron a apoyar a los quiteños y entonces los patriotas invadieron su territorio. Igual que cuando iniciaron las guerras de independencia, los caleños atacaron Pasto, que se había convertido en el refugio de las autoridades civiles y religiosas que apoyaban a la corona. Pero estas victorias de los patriotas no pusieron fin a la resistencia pastusa, que finalmente debieron padecer la llamada Navidad Negra el 25 de diciembre de 1822. Cuando al mando de Antonio José de Sucre, el batallón Rifles tomó a Pasto, significando la muerte de más de 400 civiles, violaciones y saqueos. Esta escena de Bolívar, el hombre de las dificultades, es el resumen de esa nefasta noche.
Una madre pastusa, interpretada por la actriz Dora Cadavid, que llora a su hijo muerto, mientras Agualongo promete vengarlo. Agustín Agualongo es recordado como el símbolo de la resistencia realista pastusa y su más importante líder popular. Solo con su muerte se pudo decir que la resistencia realista había sido vencida en Colombia. Oiga, ahora tenemos que huir. Si nos agarran, nos matan como a perros. Sucre ya se tomó a Pasto y Bolívar no demora en llegar. Váyase usted si quiere. Yo no pienso moverme de esta tierra. Es que fueron muchos los actores de Camino a la Independencia. No todos en batalla, no todos visibles, pero todos presentes desde su cotidianidad, sufriendo los cambios, prestando a sus familias, cambiando sus realidades. ¡Habla en nombre de la patria! Huyan, huyan por aquí. Por aquí hay un patio y los lleva a una calle que los saca de la ciudad. Confíen en mí. No los voy a entregar en manos del asesino de mi hijo. Abran. Quiero que vean su cadáver. Quiero verles la cara. Señora, buscamos a 2 peligrosos asesinos. Estoy velando el cadáver de mi hijo. Aquí solo hay gente honrada. Ustedes son los asesinos. ¡Asesinos! Los sentimos mucho. ¡Fuera! 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 Cuando hablamos de la población afrodescendiente en la historia de Colombia, generalmente la asociamos a la esclavitud y olvidamos que en el periodo colonial hubo un importante proceso de mestizaje que hizo que su población total en la Nueva Granada fuera significativa y clasificada como libres de todos los colores, pues sumaba más que la población blanca e indígena. Felipa no es una esclava. ¿Pero qué es esto? ¿Es que uno no puede amar a quien le plazca? Amaréis a iguales, y con el permiso de vuestro padre. Sí, admito que hubo cierta negligencia de mi parte, pero es que antes de su llegada, Excelencia, el trato con esclavas y mestizas de todas las condiciones era cosa común. Señor visitador, por más de 2 siglos los españoles que no trajeron mujeres a estas tierras amaron y convivieron con las indias y las negras no asesinadas. Somos un territorio de mezclados. ¿Por qué confirmar un grado de blancura a la hora de hacer el amor? Su papel en el proceso de independencia fue importante. Como eran tantos, fueron llamados a servir en las filas patriotas y en las realistas, quienes les ofrecieron la libertad por servir más de 1 año en los ejércitos. Pero como habían sufrido durante más de 2 siglos la dominación de los criollos, apoyaron inicialmente a los ejércitos realistas. Lo peor es que están alebrestando a los negros y a los pardos contra los patriotas. ¿Sabe lo que me dijeron el otro día? No quiero ni pensarlo. ¿Qué te dijeron? Que ustedes eran criollos patriotas y que querían hacerme daño. Que si los abandonaba, obtendría mi libertad. Y lo peor es que eso están haciendo con otros. Y algunos han creído y se han ido, yo no sé a dónde. ¿Y tú? Ay, ¿yo qué, mi niña? Aunque me regalaran la libertad, no los dejaría. Yo quiero estar con ustedes siempre. O de no, ¿para dónde escogería? Yo los vine a hacer. Y si me dejan, pues yo me quedo aquí hasta la muerte. En las duras y en las maduras. La negra Hipólita, el amor maternal de Simón Bolívar, una mujer afrodescendiente que crió al general y anhelaba su regreso. Interpretada por Leonor González Mina, la negra grande de Colombia, que aparece junto a María Elena Mayarino como hermana del Libertador en esta escena de Bolívar, el hombre de las dificultades. Si yo lo arrullé cuando era niño. Siendo coherentes con las ideas ilustradas, muchos de los patriotas se propusieron la abolición de la esclavitud, hacia la que Simón Bolívar dio un firme paso en Haití, cuando logró el apoyo del presidente Alejandro Petión para la liberación de Venezuela, a cambio de la promesa de decretar la libertad de los esclavos. No tendrían que hacer nuevas expediciones al África.
En Haití podrían abastecer sus barcos negreros. Pero esa ayuda tiene una condición. Y esa condición es imprescindible. Sin ella no podremos hacer nada. Tendremos que actuar con suma prudencia. No se preocupe por eso. No es solo eso. Los apoyaremos con armas, dinero, barcos y provisiones. Pero a condición que usted proclame la libertad de los esclavos en Venezuela y demás países que logre emancipar de la tiranía española. Por eso Bolívar, a partir de 1816, decreta la libertad de todos los esclavos que se vinculen al ejército. Pero la abolición definitiva la solicitó en el Congreso de Angostura, escena que vimos hace un rato, donde dijo: yo imploro la confirmación de la libertad absoluta de todos los esclavos, como imploraría mi vida y la vida de la República. Así lo haremos, Excelencia. Un mundo libre no tiene por qué albergar sentimientos contrarios entre sus ciudadanos. Y los principios de Haití influirán en todos los países del Nuevo Mundo. Gracias a todos estos sucesos, las cosas para los afrodescendientes comenzaron a cambiar. En las primeras constituciones que expidieron en las juntas de Caracas, Cartagena y Antioquia se prohibió el tráfico de esclavos. Es más, la de Antioquia aprobó la libertad de vientres, que otorgaba la libertad a los hijos nacidos de esclavas, y estableció las juntas para la manumisión de los esclavos, que significa que su amo les podía conceder la libertad. Tengo buenas nuevas para ustedes. La primera es que de ahora en adelante, todos mis esclavos, hombres, mujeres, niños, ancianos, son completamente libres. No pertenecen a nadie, son sus propios dueños, son súbditos libres del Rey nuestro Señor. Y la segunda es que por escritura pública, además de su libertad, les entrego la mina de Guarzo en usufructo para que ustedes la trabajen. Es de ustedes, es su mina. Muchos afrodescendientes lograron ascender socialmente gracias a su participación en las luchas por la independencia, como es el caso del general Padilla o el coronel Leonardo Infante, que veremos en fragmentos de Revivamos Nuestra Historia. ¡Esto es una injusticia! ¡Soy un veterano de la independencia! ¡Luché por ustedes y ahora me están haciendo esto! Así era como yo quería ver a ese negro insolente. No me caben dudas de que él es el asesino. ¿Qué piensa usted, doctor Azuero? Estos militares piensan que porque participaron en la guerra de la independencia ahora pueden hacer lo que les da la gana. Interpretado por Christopher, el recordado cantante sanandresano de la década de los 70s, que también incursionó en la actuación. Yo, señores, no sé leer ni escribir. Estoy al servicio de la patria desde el comienzo de la independencia. Participé en infinidad de combates. Las queseras del medio, el hato de Gamarra. Cuando al general Bolívar quisieron asesinarlo en el Rincón de los Toros, yo, el coronel Leonardo Infante, le di mi caballo para que huyera. Lo cierto es que frente a la abolición de la esclavitud no se lograron más avances en ese momento, pero muchos de los esclavos no se resignaron a su condición social y huyeron de sus amos para iniciar sus vidas como cimarrones, que era como se les llamaba a los esclavos rebeldes y fugitivos. Finalmente fue hasta 1851 cuando, gracias a las reformas liberales, la esclavitud fue finalmente abolida. Es fascinante. Jamás había presenciado un ritual así. Eso solo puede verse aquí, donde los negros no tenemos por qué ocultar nuestras ceremonias. Pero cuando éramos esclavos, teníamos que escondernos de los blancos para realizar nuestros ritos. Hasta los nombres de nuestros dioses tuvieron que cambiarse por los de los santos cristianos. No había querido venir a esta isla por temor a perder la confianza de los ingleses de Jamaica. Como usted sabe, sus manías aristocráticas son terribles. Ningún país del mundo ha querido reconocer nuestra independencia, ni siquiera los Estados Unidos. Porque ¿quién va a aceptar una república de negros? Pero aquí ha alumbrado la llama de la libertad y sigue triunfante. Y esa libertad ya no la perderemos. Nuestra isla es una verdadera fortaleza. En ninguna parte del Caribe
existe un armamento semejante. Qué bueno llegar a esta parte. Las mujeres en la independencia. ¿Qué papel tuvimos nosotras en esta historia? Fuimos activistas, conspiradoras, espías, financiadoras, soldados, auxiliares, Juanas, Polas, Antonias. ¿Qué es para ti la libertad? Porque quiero que me contestes en privado. Ya olvidé qué es la libertad, Amita. Ya olvidé a qué sabe, cómo suena. Bueno, pero si fueras libre, ¿qué harías? Tal vez me quedaría viviendo en esta casa, pues no sé hacer más. Pero yo sería distinta. Tal vez no en la cara, pero sería distinta por dentro. Ya no sería de alguien por obligación, pero sí sería de alguien por cariño. Bueno, ¿y de qué vivirías? De respirar la libertad. La memoria colectiva del proceso de independencia nos ha mostrado un dominio protagónico de los próceres y héroes que participaron en las batallas, pues las historias suelen contarse desde los momentos y hechos épicos. Por eso son tan valiosas estas producciones que permiten ampliar los imaginarios históricos y percibir la cotidianidad de camino a la independencia, teniendo a la mujer con un rol imprescindible en la historia del país y en la narración audiovisual. Como pudimos verlo en la escena de Manuela Beltrán cuando se enfrentó a las autoridades y protestaba en contra de las reformas borbónicas, al tiempo que Francisca Cucu y Manuela Cumbal en Guaitarilla hacían lo mismo a pesar de la distancia temporal y geográfica, manifestando ¡Viva el rey! ¡Muera el mal gobierno! Jerónima, Tomasa, cierren las puertas y las ventanas y pongan los postigos y las trancas para que cuando entre el enemigo no vaya a pensar que deseábamos su llegada. Durante el grito de independencia también estuvimos presentes. Un grupo de mujeres de los sectores populares atacaron las casas de los oidores. Y si bien eran ellas las más activas, las mujeres de élite también participaron al prestar las salas de sus casas para que se realizaran reuniones de carácter académico y literario, hecho que no debe minimizarse, pues ellas y sus familias sufrieron las consecuencias, que incluyeron persecuciones, desplazamientos, muertes y pérdida de sus riquezas. Y aquí estamos los vecinos de Santa Fe listos a disparar. Porque si somos inferiores militarmente a los de Baraya, no lo somos en coraje, resolución y valentía. Ya los enfrentamientos entre las tropas realistas y las patriotas hicieron parte de lo que Antonio Nariño llamó Ejército Auxiliar de Mujeres, quienes fueron plasmadas en sus pinturas y memorias por José María Espinosa, como Juana Bejarano, quien fue la primera mujer sargento mayor de la caballería del Ejército Libertador, o Simona Maya, quien se vistió con el uniforme de un sargento de las tropas patriotas y comandó un grupo en la batalla del Pantano de Vargas, acción en la que perdió la vida. Tal vez es el instinto que nos lleva a pelear por lo nuestro, a cuidarlo, a defenderlo, a enfrentar y resistir y entregar la vida si es necesario en pro de la libertad. Al menos permítanos ver a nuestros seres queridos. Y si le es posible, haga que cambien a esos pobres infelices de esas celdas que tienen sin agua y sin luz. ¿Lo hará usted, general? Las Juanas, apodo genérico que recibieron las mujeres que acompañaron a los ejércitos patriotas en la Guerra de la Independencia. Podía vérselas ayudando, acompañando, luchando, conteniendo, como en la escena que vimos de la batalla del Pantano de Vargas, cuando una Juana auxilia al coronel Jaime Rook. Otra labor importantísima de las mujeres fue la de informantes para los patriotas. Trabajadoras, artesanas y campesinas que en algunos casos se infiltraban en las filas realistas, cosa que les quedaba fácil ya que tenían entrada a las casas de las familias criollas, además de libertad para moverse por las ciudades. Su misión era transmitir mensajes entre las tropas patriotas o llevar instrucciones escondidas en cigarros o cosidas en sus vestidos para los jefes militares. La más conocida de todas ellas es sin duda alguna Policarpa Salabarrieta. Estoy de acuerdo con el padre Fernández. Hay que actuar, no tenemos tiempo que perder antes de que los chapetones nos exterminen. ¿Quién es usted? Soy Policarpa Salabarrieta. ¿De dónde? De Guaduas.
Es la joven de quien nos habló el alférez Alejo Sabaraín. La Pola fue fusilada por apoyar la causa patriota y mantuvo hasta el momento de su muerte una actitud valiente y desafiante frente a la represión española. Una escena de la serie Revivamos Nuestra Historia, recreada a partir de la obra Marcha al Suplicio, óleo de 1825, para este aparte llamado Policarpa la Criolla, escrita por Pablo Rueda Arciniegas y dirigida por Alberto Upegui Acevedo, y donde la actriz Natalia Giraldo encarna una Pola decidida y retadora. ¡Cuán diversa sería vuestra suerte si conocierais el precio de la libertad! Pero todavía no es tarde. Ved que aunque mujer y joven, me sobra el valor para sufrir la muerte y 1000 muertes más. No olvidéis este ejemplo. Dies calamitatis et miserie dies magna et amara valde, dum veneri judicare seculum perignem, requiem aeternam dona eis Domine. Liberame, ¡Pueblo Domine, miserable! ¡Os compadezco! ¡Algún día tendréis dignidad! Si lo que queréis es mi espalda a los verdugos, dejadme acomodar a mí sola. Grandes ejemplos que son solo una pequeña muestra de la magnitud de la participación de la mujer en el proceso de independencia. Sin nosotras, así como sin ninguno de los actores que hicieron parte de esta historia, no habría sido posible alcanzar la tan anhelada libertad. Hemos recordado a algunas mujeres por su papel heroico, pero no dejemos de mencionar a una inmensa mayoría que anónimamente sufrieron la destrucción de sus familias. Queda todavía aún por reconocer el gran sacrificio que hicieron las mujeres de la Nueva Granada por la independencia de Colombia. Amarillo, azul y rojo. Los colores que el precursor Francisco Miranda describe en esta escena de Bolívar, el hombre de las dificultades, en un diálogo creado para hacer alegoría a las múltiples versiones que hay sobre el origen de los colores de la bandera colombiana. Esos son los colores precisos. ¿De dónde los tomó usted? ¿Qué significan? Pueden significar muchas cosas. Si no quiere contarme. Hay tantas cosas en mi vida. Recuerdos, mujeres hermosas, campos de trigo, los azules cielos de muchos países, en especial este azul brillante del trópico, el rojo de unos labios o de la sangre, en fin. Desde el día que pensé en la libertad de este continente, soñé que esa sería mi bandera. Amarillo, azul y rojo. Y ahora la declaración de independencia permitirá que esta bandera sea izada en toda esta nueva república. El sueño estaba materializado y la Gran Colombia ya era un hecho. Bolívar, un personaje fuerte de una carga dramática impresionante, con textos profundos, importantes y complejos. Esto lo supo el actor Pedro Montoya, que en paz descanse, quien interpretó al Libertador en los 80, asumiendo el personaje con tal entrega que dicen que se leyó más de 50 biografías y complementó los conocimientos que tenía de equitación. Era tal la grandeza y admiración con la que veía a Simón Bolívar que no permitía que hablaran mal de él. El juramento que acabo de prestar, en calidad de presidente de Colombia, es para mí un pacto de conciencia que multiplica mis deberes de sumisión a la ley y a la patria. Yo soy el hijo de la guerra, el hombre al que los combates han elevado a la magistratura. La fortuna me ha sostenido en ese rango y la victoria lo ha confirmado. Un hombre como yo es un ciudadano peligroso en un gobierno popular. Es una amenaza inmediata a la soberanía nacional.
Yo quiero ser ciudadano, para ser libre y para que todos lo sean. Yo prefiero el título de ciudadano al de libertador, porque este emana de la guerra y aquel emana de las leyes. Cambiadme todos mis dictados por el de buen ciudadano. En el Congreso de Cúcuta de 1821 se expidió la Constitución de Colombia creada por el Estado republicano que traería muchos cambios. Hubo transformaciones importantes en la economía, pues disminuyeron las contribuciones coloniales y se avanzó en el libre comercio. En lo social se eliminó el término indio y se acogió al de indígena. Se determinó a la educación como el medio más efectivo para formar ciudadanos y poner el conocimiento al servicio del desarrollo del país. Todo esto hizo fortalecer un régimen centralista que tenía como presidente a Simón Bolívar y como vicepresidente a Francisco de Paula Santander, que se ocupaba de las funciones de gobierno mientras Bolívar estaba en la campaña de las provincias del sur de Colombia y de la liberación de Ecuador, Perú y Bolivia, en las que comenzó a tener dificultades que solucionó cuando expidió la Constitución de Bolivia, en la que impuso una presidencia vitalicia con un régimen de tributos, siguiendo el ejemplo de la historia de Roma. En otros tiempos defendí la necesidad de un gobierno central, porque así lo exigían las necesidades de la guerra. Pero hoy abogo por el federalismo, pues hay que creer en la capacidad de los pueblos para dirigir libremente su destino de acuerdo con las leyes. Pero señores, si el país vive en la más atroz anarquía, y para salvarlo necesitamos de un gobierno fuerte, vigoroso. Eso quiere decir un poder vitalicio en la persona de Bolívar, ¿verdad? ¡Eso es lo que quieren los pueblos! Entonces fue acusado de dictador, sufriendo el rechazo de todas las fuerzas políticas de los países que había ayudado a liberar. Fue entonces cuando se reunió la Convención de Ocaña. En ella se dieron fuertes enfrentamientos entre los partidarios de Santander y de Bolívar en torno a la modificación de la Constitución de Cúcuta, hasta que los bolivarianos se retiraron sin llegar a ningún acuerdo. El inicio del fin de la Gran Colombia y el ocaso del Libertador. Que han sido espectadores de las escenas que aquí se han representado, no pueden menos que adivinar el talismán de tal portento político. Como sea, yo quiero presentar a la consideración y estudio de esta convención mi proyecto de Constitución Federal, como creo que el país la necesita. Yo también tengo mi proyecto de Constitución, doctora Suárez, y voy a presentarlo a tiempo con el suyo para que pueda ser votado. En Ocaña vimos no solo lo que sería el último intento de conservar la Gran Colombia, sino también los primeros esbozos de lo que después serían los partidos liberal y conservador. Nuestras opiniones y principios de nada valen en este recinto. De modo, señores, que nosotros nos marchamos. Ya nada tenemos que hacer aquí. ¡Vale! Como las propuestas de los bolivarianos fueron derrotadas en fuertes debates por los amigos de Santander, Pedro Alcántara Herrán da un golpe de Estado y Bolívar expide un decreto orgánico mediante el cual asume la dictadura sin dejar vigencia la Constitución de Cúcuta. Las relaciones entre el Libertador y sus detractores se pusieron tan tensas que un grupo de jóvenes exaltados atentó contra su vida en septiembre de 1828, lo que produjo una fuerte represión que incluyó el fusilamiento del general Padilla y el apresamiento de Santander. De ahí en adelante el rechazo contra Bolívar se hizo general, por lo que éste solicitó su retiro para viajar a Europa, trayecto en el cual lo sorprendió la muerte en la quinta de San Pedro Alejandrino, cerca de Santa Marta, el 17 de diciembre de 1830. Esta escena de la última proclama de Bolívar tuvieron que dejarla para grabar al final, pues sabían lo mucho que podría afectar emocionalmente al actor Pedro Montoya dejar morir a su personaje y temían que si lo hacían antes no pudiera volverse a recuperar para otras escenas. Colombianos, habéis presenciado mis esfuerzos para plantar la libertad donde antes reinaba la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aún mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabais de mi desprendimiento.
Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores, que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. Al desaparecer en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que la consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la unión. Los pueblos obedeciendo al actual gobierno para libertarse de la anarquía. Los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo. Y los militares empleando su espada en defender las garantías sociales. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilamente al sepulcro. Sí, al sepulcro. Eso es lo que me han proporcionado mis conciudadanos. Pero yo los perdono. Con Simón Bolívar murió el sueño de la Gran Colombia, y en 1832 surgen las repúblicas independientes de Colombia, Venezuela y Ecuador. Pero la historia no termina ahí. Se reproduce una y otra vez. En los 80 con Revivamos Nuestra Historia, en los 90 con De Amores y Delitos y Crónicas de una Generación Trágica, hoy con nosotros aquí, mañana con ustedes relatando algo de lo que aprendimos a través de estos fragmentos de las piezas de la memoria histórica audiovisual dramatizada de nuestro país. Gracias a todos los que en su momento se atrevieron a creer en la ficción histórica, a los que le apostaron a la construcción de grandes producciones a partir del camino a la independencia. La de los libros, que ahora era la de la televisión, logrando llegar a una cantidad de personas que de otra manera no habría sido posible, con un tema que hasta el momento podría resultar difícil y poco entretenido. La difusión y masificación del conocimiento a través de las narrativas, la televisión pública en pro del desarrollo social, educativo y cultural. Créanme que disfruté mucho haciendo este recorrido. Como colombiana y como actriz, valoro enormemente el esfuerzo hecho por nuestros antecesores, los próceres y libertadores, los historiadores y guionistas, los productores y directores, todos los que permitieron la construcción de la historia de la concepción hasta la reproducción. La importante labor de la preservación, recuperación y restauración audiovisual, que no es un ejercicio de guardar por guardar, es el oficio de conservar, recordar y difundir. Porque la historia se cuenta entre todos y la memoria se construye desde la colectividad. Nos seguiremos viendo aquí, en la vida y en la televisión.